este vídeo vamos a resolver un ejercicio teórico paso a paso para ver un poco un ejemplo práctico de cómo manejar y cómo utilizar los diferentes conceptos de probabilidad que hemos visto a fin de resolver preguntas concretas. Entonces tenemos este ejercicio en el cual vamos a realizar un experimento que es una pequeña extensión de los ejemplos que hemos visto en la teoría. En particular, el experimento consiste en lo siguiente. En primer lugar, vamos a lanzar una moneda, la cual puede tomar dos valores, como indica el enunciado, cara o cruz. En función de lo que obtengamos con esa moneda, lanzaremos una u otra ficha. Dos posibles fichas tenemos, que están nombradas como F1 y F2. Ambas son iguales en el sentido de que tienen una cara roja y otra verde. Sin embargo, la probabilidad de obtener una u otra es diferente en cada una de ellas dos, como veremos ahora. Por último, en función del resultado obtenido al lanzar una de estas fichas, igual que en la teoría, lanzaremos uno de dos posibles dados, rojo y verde. Finalmente, pues registraremos el valor obtenido en el dado y también en la ficha y en la moneda. Un esquema junto con las probabilidades asociadas del procedimiento es el siguiente. En primer lugar, tenemos la moneda. La probabilidad de obtener cara es de 0,4, por tanto la probabilidad de obtener cruz es de 0,6. Si obtenemos cara, lanzamos la primera ficha, F1, que tiene una probabilidad de obtener rojo, marcado como R, de 0,5, por tanto la probabilidad de obtener verde también será 0,5. En cambio, si obtenemos cruz con la moneda, lanzaremos la ficha 2, la cual con una probabilidad de 0,25 obtendrá verde. Por tanto, evidentemente la probabilidad de obtener rojo será de 0,75. Por último, el dado rojo tiene asociada una probabilidad de 1/3 para los valores pares, 2, 4, 6, lo que significa, evidentemente, que dado que suman 1, evidentemente no suman 1 exactamente por el redondeo, pero asumiendo que ese 0,33 representa en realidad 1/3, suman 1, por tanto la probabilidad asociada a los números impares es 0. Y en cambio, en el caso del dado verde tenemos lo contrario, es decir, los números impares tienen una probabilidad de 1/3, los números pares tienen una probabilidad de 0. En este experimento o en este contexto, lo que vamos a tratar de resolver son las siguientes preguntas. La primera es, ¿con qué probabilidad obtendremos al lanzar los dados un valor que sea menor o igual a 2? Es decir, un 1 o un 2. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver es la siguiente. Supongamos que al lanzar aquí hay una pequeña rata, no es al lanzar la moneda, sino al lanzar el dado hemos obtenido un 4. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de haber obtenido, es decir, aquí tenemos un 4, de haber obtenido en la moneda un lanzamiento que sea cara? Por tanto, vamos a ver ahora cómo podemos resolver estos ejercicios. Estas dos cuestiones, este ejercicio. Lo primero que hay que hacer es una serie de observaciones importantes. La primera es la siguiente, y es qué variables son las que vamos a manejar, porque aquí aparecen 5, pero en realidad nosotros no vamos a manejar 5 variables, sino que vamos a manejar 3. Por un lado tenemos el lanzamiento de la moneda, lo vamos a representar con una variable aleatoria que llamaremos m, cuyas probabilidades son las que están aquí indicadas. A su vez, el lanzamiento de la ficha, pese a que internamente, y nosotros sabemos que en el experimento existen dos fichas, nosotros eso lo ignoramos en principio, y por tanto vamos a utilizar una sola variable para representar estas dos fichas. Evidentemente, las probabilidades asociadas a esta ficha, a esa variable f que le llamaremos, pues están relacionadas con lo que vemos aquí, con el 0,5 y el 0,25, pero no son exactamente esas. De igual manera, utilizaremos una variable aleatoria que se llamará d para representar el lanzamiento del dado, que aunque nosotros sabemos que existen dos dados, lo vamos a representar como una única variable. ¿De acuerdo?
Esa es la primera de las observaciones importantes. La segunda es que en el momento en el que yo sé si el lanzamiento de la ficha ha resultado en rojo o en verde, yo ya sé qué dado voy a lanzar y por tanto ya tengo conocimiento de cuáles son las probabilidades asociadas a cada valor, independientemente de que haya obtenido en el lanzamiento de la moneda cara o cruz. Me da lo mismo si he obtenido cara o cruz, siempre y cuando yo sepa f. ¿Eso en qué lo traduciremos? Lo traduciremos en que la variable d, el resultado de lanzar el dado, va a ser independiente de la variable m dado f. Es decir, si yo conozco f, d y m son independientes. Y eso también lo vamos a utilizar a la hora de realizar los cálculos. Bien, ¿por dónde empezamos? Bueno, pues lo primero de todo es definir las variables que tenemos. Como decíamos, tendremos una variable que va a ser m, que va a ser el lanzamiento de la moneda, la cual va a poder tomar valores, va a estar definida en los valores cara y cruz. ¿De acuerdo? Por otro lado, vamos a tener el resultado de lanzar la ficha, la variable que hemos dicho que llamaremos f, la cual tomará valores rojo o verde. Y finalmente tendremos el resultado de lanzar el dado, el cual, pese a que cada uno de los dados en realidad solo toma 3 posibles valores, conjuntamente, si consideramos la variable d, podemos tener valores desde 1 hasta 6. ¿De acuerdo? Por otro lado, hemos dicho que la moneda va a ser independiente de el dado conocido el resultado de lanzar la ficha. Bien, bueno, pues lo primero es formalizar las preguntas, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar con la primera pregunta. Y la primera pregunta, si recordáis, lo que decía es cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado yo tenga un 1 o tenga un 2. Es decir, la probabilidad de que el dado sea menor o igual, el resultado de lanzar el dado sea menor o igual que 2. Como ya vimos en la teoría, este O lo traduciremos como la suma, es decir, eso va a ser la probabilidad de obtener un 1 más la probabilidad de obtener un 2. ¿De acuerdo? Por tanto, vamos a ir uno por uno con estas probabilidades. ¿Cómo calculo la probabilidad de obtener un 1? Bueno, pues eso es el proceso que hemos llamado marginalización. Si yo soy capaz de determinar cómo calcular la probabilidad conjunta de d igual a 1, que la moneda sea igual a lo que sea y que la ficha sea lo que sea, f, si sumo sobre todos los posibles valores de m y de f, es decir, sobre todos los posibles valores de las variables m y f, esto es la marginalización de la probabilidad conjunta. Esta probabilidad aquí es la probabilidad conjunta y es exactamente la probabilidad marginal de tener en el dado un 1. Pero la pregunta ahora es, ¿cómo calculo yo la probabilidad conjunta? Bien, eso es un punto importante. Para ello, lo que vamos a hacer es tener en cuenta la regla de la cadena. ¿De acuerdo? Entonces, la regla de la cadena lo que nos dice es la regla de la cadena nos permite determinar que la probabilidad de la moneda, la ficha y el dado, la probabilidad conjunta, la podemos poner como la probabilidad de la moneda por la probabilidad de la ficha dada la moneda por la probabilidad del dado dadas la ficha y la moneda. Lo podríamos hacer en cualquier orden, pero este es el orden que nos interesa, porque la probabilidad de la moneda yo ya la conozco, sabemos que la probabilidad de cara es 0,6 o 0,4, perdón,
mientras que la de cruz es 0,6, la probabilidad de la ficha de obtener rojo o verde conocido el lanzamiento de la moneda también la sé, porque de esa manera yo ya sé si F se corresponde con F1 o F2 y por tanto lo puedo decidir. Y respecto a esta segunda parte de aquí, la probabilidad del dado da la ficha y la moneda, lo que hemos visto es que, conocida la ficha, D y M son independientes. Por tanto, en realidad, yo puedo quitar esta M de aquí. Con lo cual me queda que esto es igual a la probabilidad de M por la probabilidad de F dado M por la probabilidad de D dado F. ¿De acuerdo? La probabilidad conjunta la puedo calcular, la puedo factorizar de esta manera. Y esto es lo que vamos a utilizar para hacer el cálculo. Por tanto, aquí lo que vamos a tener van a ser 4 elementos. Vamos a tener la probabilidad de que M sea igual a cara, la probabilidad de que F sea igual a rojo, dado que la moneda es igual a cara, más la probabilidad de que la moneda siga siendo cara, que la probabilidad de la ficha sea igual a verde, dado que la moneda es igual a cara, más la probabilidad de que la moneda sea igual a cruz, por la probabilidad de que la ficha sea igual a rojo, dado que la moneda es igual a cruz, más... Aquí nos falta un elemento, evidentemente. ¿De acuerdo? Nos faltaría un elemento aquí, que es la probabilidad de que el dado sea igual a 1, dado que la ficha es igual a roja, la probabilidad de que el dado sea igual a 1, dado que la ficha es verde, la probabilidad de que el dado sea igual a 1, dado que la ficha es roja, más, y como decía, el último elemento, tenemos 4, es la probabilidad de que M sea igual a cruz, que la ficha sea igual a verde, dado que M es igual a cruz, por la probabilidad de que el dado sea igual a 1, dado que la ficha es igual a verde. Bueno, varias cosas aquí. Varias cosas. La primera, cuando el dado es rojo, solo tenemos el valor 2, lo que significa que la probabilidad de obtener un 1, dado que la ficha es roja, va a ser 0. Esos términos van a desaparecer. Por otro lado, recordemos que la probabilidad, en el caso de cara, la probabilidad rojo-verde es de 0,505, mientras que la probabilidad, en el caso de cruz, la probabilidad rojo-verde es de rojo 0,75 y verde 0,25. ¿De acuerdo? Y la probabilidad de cara, como hemos visto, es 0,04. Entonces, con esas probabilidades venimos aquí y podemos calcular. Como decía, lo primero de todo, es que cuando el dado es rojo, estas probabilidades son 0. Y por tanto estos términos desaparecen. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que nos queda? Pues lo que nos queda es la probabilidad de que la moneda, vamos a ponerlo aquí, la probabilidad de dado igual a 1, es igual a la probabilidad de que la moneda sea cara, que será 0,4, por la probabilidad de obtener verde en el caso de que sea cara, que es 0,5, por la probabilidad de obtener 1 en el caso de que sea verde, que es de 0,33, más la probabilidad de obtener cruz, 0,6,
por la probabilidad de obtener verde en caso de obtener cruz, que es 0,25, por 0,33, que es la probabilidad de obtener un 1 en el caso de obtener el dado verde. Bueno, si hacemos este producto, lo que nos queda es 0,066 más 0,0495, que es igual a 0,1155. ¿De acuerdo? Bueno, con esto ya tenemos la probabilidad de obtener en el dado un 1. La probabilidad de obtener en el dado un 2 va a ser parecida. ¿Cuáles van a ser las diferencias? Bueno, esta parte de aquí, la que habían puesto al principio, que se me había olvidado el último factor, esta parte de aquí va a ser la misma. Este cacho de aquí va a ser el mismo. Lo que va a cambiar van a ser aquí las probabilidades. En particular, ¿qué es lo que va a cambiar? Lo que va a cambiar es que las probabilidades que ahora, en el caso de dado igual a 2, son 0, son en las cuales estamos condicionando a que la ficha sea verde. Es decir, las que hemos tachado aquí son los factores que vamos a tener. Por tanto, ¿cómo podemos calcularlo? Pues será, de nuevo, la probabilidad de tener cara, 0,4, por la probabilidad de obtener rojo, en este caso, y no verde, en el lanzamiento de la ficha, que es 0,5, por 0,33, que es la probabilidad que obtenemos cuando lanzamos, o con qué probabilidad obtenemos un 2 cuando lanzamos el dado rojo. Y por otro lado tendremos el 0,6 de la probabilidad de cruz, esta parte de aquí. En este caso no es 0,25, sino 0,75, porque es la probabilidad de obtener rojo, no verde, por 0,33. Esto es igual, si hacéis los cálculos, y si no me equivoco, 0,2145. Con lo cual, la respuesta a nuestra pregunta, a la pregunta de cuál es la probabilidad de que en el dado tengamos un valor menor o igual que 2, será igual a, como decíamos, la probabilidad de que el dado tengamos un 1 más la probabilidad de que en el dado tengamos un 2, que es igual a 0,1155 más 0,2145, lo que es igual a 0,33. Un resultado bastante curioso. Realmente no es tan curioso, y si nos fijamos en la simetría del asunto, lo cierto es que independientemente de lo que ocurra con la moneda, las fichas, etc., resulta que los dados son perfectamente simétricos. Con lo cual, si yo considero uno de los 3 posibles resultados del dado verde y de igual manera, o con el mismo peso, uno de los 2 posibles dados del resultado rojo, lo que voy a tener es que al final se compensan todas las probabilidades y la probabilidad realmente es un tercio. No es un resultado tan extraño, en realidad. Bien, eso respecto a la primera pregunta, que era más o menos sencilla, y en la que, bueno, pues como hemos visto, lo que necesitamos saber es, primero, cómo simplificar la regla de la cadena teniendo en cuenta las independencias condicionales. Segundo, cuál es la idea de marginalización, y con eso, básicamente, podemos responder a esa pregunta. Vamos a ver ahora la última de las preguntas, la que nos dice cuál es la probabilidad de haber obtenido cara si el resultado del lanzamiento del dado es un 4. Este caso es un poquito más complejo, entonces lo que vamos a ver es, bueno, pues cómo podemos abordarlo, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, lo primero de todo es formalizarlo. Bueno, recordad, ya hemos visto en el ejercicio anterior cuáles eran las variables, etcétera, y cómo descomponer la probabilidad conjunta. En este caso, lo que tenemos que saber es cómo formalizarlo. Básicamente, lo que nos están preguntando es cuál es la probabilidad de que al lanzar la moneda tengamos cara, dado que yo sé que el lanzamiento del dado ha resultado ser un 4.
Esta es la probabilidad que nos están preguntando. La probabilidad de m dado d. Lo cierto es que esta probabilidad es un poquito, digamos, desde el punto de vista de la lógica del experimento es antinatural, porque es más bien al revés, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de obtener un 4 sabiendo que yo tengo cara? Tiene más sentido. Sin embargo, hemos visto en la teoría que a esto le podemos dar la vuelta. ¿Cómo le podemos dar la vuelta a esta probabilidad? Pues teniendo en cuenta el teorema de Bayes. Lo que podemos ver es que la probabilidad de m dado d es igual a la probabilidad de d dado m por la probabilidad de m dividido por la probabilidad de d. Esto es el teorema de Bayes, básicamente. Sin embargo, bueno, esto nos permitirá calcular esta probabilidad. Aquí hay varias cosas que son más o menos razonables. Como decía, pues la probabilidad por ejemplo, la probabilidad de m, esta probabilidad de aquí, esto es muy fácil. En realidad yo ya sé que la probabilidad de cara es 0,4, la probabilidad de cruz es 0,6. La probabilidad del dado también es fácil, entre comillas. No es tan directa, pero es fácil, es lo que hemos visto en el ejercicio anterior. De hecho, teniendo en cuenta toda esa simetría, lo podéis calcular si queréis, pero la probabilidad de obtener un 4, teniendo en cuenta que es exactamente que el dado es equiprobable, es exactamente la misma que la probabilidad de obtener un 2, que ya hemos visto que era, como os he dicho en el ejercicio anterior, eran 0,2145. Lo que me queda es esta probabilidad de aquí, la probabilidad del dado dado m. La probabilidad del dado dado m es una probabilidad un poco más, digamos, bueno, no es tan sencilla entender. La probabilidad del dado dado f sí, porque la tenemos directamente, pero la del dado dado m no es tan obvia. Lo que podemos hacer, que es mucho más sencillo, es coger estas dos probabilidades y multiplicarlas, porque esas dos probabilidades representan la probabilidad conjunta del dado y la moneda. Luego esta ecuación también es cierta. La probabilidad conjunta del dado y la moneda dividido por la probabilidad del dado nos da la probabilidad de la moneda condicionada al dado. Y esta probabilidad, que es conjunta por un lado, desde un punto de vista por el hecho de que tiene dos variables, pero por otro lado es una probabilidad marginal, también la podemos calcular. La podemos calcular exactamente igual que hemos hecho en el caso del dado, que es marginalizando la probabilidad conjunta. Y es lo que vamos a hacer ahora mismo. ¿Cómo puedo calcular cuál es la probabilidad, por cierto, que me interesa? La probabilidad que me interesa es la de que el dado sea un 4 y la moneda sea cara, porque esa es la probabilidad que tengo aquí. Para el resto de valores tendría que hacer lo mismo, pero ese es el que nos preguntan y ese es el que nos interesa. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues sumando f, que puede tomar dos valores, rojo o verde, de la probabilidad de la moneda igual a cara, la ficha igual a f y el dado igual a 4. Que como hemos visto, esto es la probabilidad de que la moneda sea igual a cara vamos a mover esto un poco, por la probabilidad de que la ficha sea igual a rojo, por ejemplo, dado que la moneda es igual a cara, por la probabilidad de que el dado sea igual a 4, dado que la ficha es roja, más la probabilidad de la moneda igual a cara, esto lo tenemos que mantener porque es la que nos interesa, ficha igual a verde, dado que la moneda es igual a cara, y la probabilidad de obtener un 4 si lanzamos el dado verde, que como hemos visto, de nuevo, esto de aquí es 0, por tanto puedo eliminar este término de aquí. Lo que significa, básicamente, que esta probabilidad de aquí es la probabilidad de obtener en la moneda cara, que es 0,6, o sea, perdón, 0,4, por la probabilidad de que la ficha sea igual a roja, dado que la moneda es igual a cara, que como hemos visto es 0,5,
por la probabilidad de que el dado sea igual a 4, dado que la ficha es igual a roja, que, como en todos los casos, es 0,33. El resultado, pues igual que en el ejercicio anterior, esta es una de las componentes del ejercicio anterior, a la hora de calcular el dado, en ese caso era el 2, el resultado es 0,066. Por tanto, podemos decir que la probabilidad de obtener cara, dado que en el dado hemos obtenido un 4, es igual a la probabilidad de obtener cara y en el dado un 4 dividido por la probabilidad de obtener en el dado un 4, que es igual a 0,066 dividido por 0,2145. Es decir, 0,3077. ¿De acuerdo? Bueno, pues esa es la forma en la que podemos calcular esta probabilidad conjunta de aquí. En resumidas cuentas, lo más importante a la hora de hacer un ejercicio de este estilo, a la hora de tratar de resolver una pregunta probabilística, es entender qué probabilidad es la que representa eso que nos están preguntando. Bien, y bueno, pues eso puede ser más o menos complicado dependiendo de cómo se formule la pregunta. Por lo demás, básicamente los trucos, entre comillas, las ecuaciones que tenemos que utilizar o los conceptos que hay que utilizar puede que tengamos que utilizar el teorema de Bayes, como lo hemos visto ahora, casi seguro en el tipo de definiciones que tenemos y desde luego en las redes bayesianas habrá que utilizar la factorización basada en la regla de la cadena. Esa regla de la cadena, esa factorización, la podemos simplificar teniendo en cuenta las posibles independencias condicionales, que será exactamente lo que haremos en las redes bayesianas. Y finalmente, bueno, pues tener en cuenta también otros aspectos como la marginalización, que es la suma sobre posibles valores, etc.